Buenas, de nuevo, crack bursátil. Nadie esperaba esto, pero hace unos pocos días Elon Musk, el hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 275.000 millones de dólares y fundador de empresas como PayPal, Tesla o SpaceX, hizo algunas impactantes predicciones acerca de la economía y el mercado de valores que hizo entrar en pánico a los inversores y produjo que el Nasdaq llegase a caer más de un 4% desde principios de este año. ¿Cuál es esta predicción? El 31 de diciembre, Elon hizo una inesperada publicación en Twitter que hizo perder los nervios de una gran cantidad de inversores que se pusieron a vender acciones impulsados por este tweet y generando una caída en el índice de referencia de las acciones tecnológicas en esta primera semana de 2021. Pero antes de entrar a ver en profundidad las declaraciones de Elon, veamos qué impulsó a Musk a difundir su opinión sobre la economía y los mercados. El índice del Nasdaq está atravesando una situación cada vez más tensa. De hecho, es un índice del que muchos inversores empiezan a huir. El 30 de diciembre, el reputado escritor de Wall Street Journal, Christopher Mims, dijo lo siguiente: hay 936 startups valoradas en más de 1.000 millones en el mundo hoy. ¿Cómo creen que se verá este gráfico en 5 años? Este es un resumen del comportamiento de los mercados en 2020 y 2021. En estos años, cualquier startup tecnológica de alto crecimiento de sectores innovadores como los coches eléctricos, los drones, la biotecnología o la robótica se han revalorizado de manera sustancial, ya que la gente ha estado comprando sus acciones a manos llenas a pesar de que estas empresas pudieran estar totalmente sobrevaloradas. Muchas grandes empresas de tecnología hicieron una oferta pública inicial y recibieron cientos de miles de millones de dólares. Hubo también una especulación absoluta en las acciones de pequeña capitalización a principios de enero de 2021. Cathie Wood y otros inversores de referencia estaban invirtiendo fuertemente en este tipo de compañías, pero ahora hemos visto lo mal que han resultado estas jugadas a fines de este año, donde vemos como muchas empresas de alto crecimiento han sufrido terribles caídas desde sus precios más altos. Pero lo que sucedió el 31 de diciembre es que Elon contestó el tweet de Christopher Mims, y esto es lo que dijo: si la historia es un dios, no muchos superarán la próxima recesión. Elon Musk tiene una enorme experiencia acerca de las posibilidades de sobrevivir de una startup, puesto que él mismo vivió una situación similar durante la crisis de 2008 cuando Tesla estuvo al borde del colapso. Él mismo nos recordó esta situación en el siguiente tuit: la ronda de financiación de Tesla se cerró el 24 de diciembre a las 6 de la tarde, a la última hora del último día posible, o la nómina se rebotaría 2 días después. Le di a Tesla lo último de mi efectivo restante de PayPal. Ni siquiera era dueño de una casa ni de nada de valor que se pueda vender. Es decir, que Musk puso todo su dinero y energía en salvar a Tesla cuando la empresa estuvo al borde de la bancarrota en 2008, y él mismo sabe que muchas otras empresas no tuvieron la suerte que él tuvo en ese momento, y sabe también que 2021, que fue uno de los años con más startups, la mayoría de ellas no sobrevivirán. También dijo en otras entrevistas anteriores que había gastado sus últimos $40 en Tesla y en SpaceX porque no quería que ninguna de estas empresas se hundiera, pero a través del arduo trabajo y algo de suerte, Elon consiguió salvarlas. Aún así, desafortunadamente, muchas de estas nuevas empresas nunca lo lograron. Pero vayamos a la verdadera predicción de Elon acerca de la economía. Un usuario preguntó a Musk que cuándo creería que se daría la próxima recesión. Elon Musk respondió: predecir la macroeconomía es un desafío cuanto menos, y estoy completamente de acuerdo, pero mi instinto me dice que quizás sobre la primavera o verano de 2022, pero no más tarde de 2023. Debemos pensar que Musk no es el único empresario o inversor que está alarmando acerca de esto. Otros reputados economistas y grandes inversores llevan meses hablando de las incoherencias económicas que estamos viviendo. Evidentemente es muy difícil predecir una fecha exacta al estallido de una burbuja, pero todos estamos de acuerdo en que existen un conjunto de riesgos que podrían colapsar en cualquier momento, y Musk sabe perfectamente esto. Enormes estímulos económicos, unos niveles de deuda insostenibles, crisis de desabastecimiento de productos, crisis energética, aumento de la inflación por las nubes con el IPC con subidas nunca vistas desde hace 30 años, aumento del desempleo, mayor desigualdad económica y este aumento de precios que tanto te perjudica a ti
ti que me estás oyendo, y cada vez mantener tu estilo de vida es más caro. Si te fijas, hay una tendencia clara a empobrecer más aún a la clase media. Quizás quieren conseguir que te acostumbres a tener cada vez menos, con la mítica frase de no tendrás nada y serás feliz. O quizás quieren que entiendas que hay algunos recursos cada vez más escasos en el mundo, los cuales si quieres obtener debes pagar más por ellos, y en consecuencia tendrás que matarte a trabajar durante toda tu vida a cambio de tu supervivencia. Desde luego, eso sí lo están consiguiendo. Pero no nos desviemos del objetivo del vídeo. Sabemos que existe una burbuja, pero a pesar de la predicción de Musk, es muy difícil determinar la fecha exacta de ninguna crisis, ya que los gobiernos pueden seguir aumentando deuda y estímulos económicos a costa de que tú pagues todo esto en el futuro, y pueden hacer esto hasta que no tengas suficiente dinero para vivir, y en ese momento se produciría la mayor explosión económica y social que jamás habremos visto. Pero no todo acaba aquí. En los últimos meses, Musk ha hecho algo más importante que estas declaraciones sobre cuándo cree que la economía va a caer. Si nos fijamos bien, este magnate de los coches eléctricos está haciendo algunos movimientos que muestran realmente que Musk está convencido acerca del posible colapso que el mercado y la economía podrían sufrir en los próximos años. Estoy seguro de que sabes que lo realmente importante en lo que te debes fijar en cualquier persona de éxito no son sus palabras ni sus consejos, son sus actos. Los actos muestran realmente el pensamiento verdadero que hay detrás de cada persona, y en esta ocasión Elon Musk está actuando precisamente como nos ha aconsejado, aunque mucha gente no se ha dado cuenta aún de esto. Elon Musk está vendiendo acciones de Tesla. De aquí podemos sacar varias suposiciones. Es cierto que Musk recibe préstamos de entidades financieras, los cuales están respaldados por una parte de sus acciones, y por ello está forzado a vender hasta el 10% de sus acciones para compensar estas deudas. Pero si te fijas, Musk pudo haber prescindido de la financiación de estas entidades habiendo vendido esas acciones antes o habiendo acumulado efectivo en vez de reinvertir en sus propias acciones. La pregunta es, ¿se ha esperado Elon Musk hasta el año 2022 para liquidar parte de sus acciones? Es probable que Musk piense que ante la enorme burbuja que hay en el mercado, lo más inteligente ahora mismo sea poseer menos acciones de Tesla ante una posible caída en el mercado financiero, para así volver a comprar esas acciones cuando estén a un precio más atractivo. Es probable que este sea un movimiento concienzudo por parte del CEO de Tesla ante una posible caída del mercado para evitar la mayor pérdida posible. Ha vendido ya desde noviembre acciones de Tesla por valor de unos 15.000 millones de dólares. Es cierto también que Musk ha ejercido opciones para la compra de 1,6 millones de acciones de Tesla a un precio de $6,24 por acción. Esto forma parte de un paquete de compensación que fue acordado en 2012. Pero debemos tener en cuenta que está vendiendo una cantidad de acciones mucho más grande que las que va a recibir. Y esta venta puede tener bastante relación con el tweet que publicó sobre cuándo cree que el mercado podría colapsar. Debemos añadir que Elon es una de las personas con más información y contactos del mundo y conoce muy de cerca dónde se encuentra la economía en este momento. Por último, te recomiendo ver este vídeo y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.